Quiero comenzar agradeciendo la invitación. Es un verdadero placer estar en Barbastro, en el Centro Asociado de la UNED, de manera que gracias a la Fundación Jiménez Abad, que se ha convertido ya en un referente en la promoción de actividades relacionadas con el derecho público, a Sol Otto y al Centro Asociado de Barbastro por su presentación. De todo lo que has dicho, Sol, no lo digo por regalarles a ustedes los oídos en esta sede, pero a mí lo de ser profesor tutor de la UNED, les confieso que es algo que me produce un enorme placer, porque entre los profesores que, en fin, tenemos ya cierta edad, pues es común que incurramos en la melancolía, que nos quejemos a menudo del poco interés que encontramos en los alumnos, de las jóvenes generaciones. En cambio, en la UNED, pues tengo la impresión de que el alumno es un alumno motivado, es un alumno que se interesa por lo que uno explica, y por lo tanto, cuando uno sale de esas tutorías o de esas, como decimos, de esos coloquios, pues les aseguro que sale afianzado, ¿no?, en su papel de profesor. Pensando que sirve para algo, ¿no?, que no es en vano que uno dedica algunos minutos, pues, a preparar las clases y después a hacer unas reflexiones en voz alta. Bueno, yo en la tarde de hoy voy a hacer algo que en lo que no suelo incurrir habitualmente, que es en leerles mi intervención. Lo voy a leer porque en estos temas me parece que hay que ser lo más preciso posible, de tal manera que me siento con más confianza al mirar el tema que se me ha asignado, plasmando la intervención por escrito y leyendo. O sea, yo espero que no aburrirles demasiado, también espero dedicar, pues, más allá de 30, 35 minutos, 40 quizá, y que sirva, no sé, Sol, si cuando te has referido al coloquio de conjunto te refieres al final de esta sesión o de conjunto al final de esta sesión. Bueno, pues espero que tengamos ocasión de intercambiar puntos de vista, que al final me parece que es lo más importante, ¿no? Porque, bueno, uno viene desde Cádiz, ¿no?, hasta Barbastro, que es un placer, ¿no?, y además hoy con las comunicaciones tan avanzadas que tenemos, pues no hay distancias, ¿no? Claro, cuando uno viene a leer un texto, pues siempre se puede pensar, bueno, pues lo mejor es que lo hubiera enviado y el que quiera que lo lea, ¿no? Pero no, yo creo que lo bonito, pues, es verse las caras, y ya digo, debatir, hablar, ¿no?, que al fin y al cabo en eso y en no otra cosa consiste la universidad. Bueno, de manera que voy a exponer aquí mi particular lectura de la Constitución, es decir, voy a intentar desentrañar cuál es el sistema de libertad religiosa que establece el texto de la Constitución. No es un empeño que me parezca fácil y que me recuerda aquello del velo de ignorancia de la teoría de la justicia de Rawls, expresión con la que el autor reivindica una base mínima de principios compartidos, a partir de la cual resulte posible detallar los derechos que pertenecen a todos y cada uno de los individuos de la especie humana. Ese ha sido el punto de partida de la intervención del profesor Martín Retortillo y creo que es también el punto de partida de la mía. Solo que, a diferencia del velo de ignorancia al que llama Rawls para escribir los derechos de la humanidad, del género humano, yo creo que en esta cuestión, es decir, cuando se pide tratar sobre la libertad religiosa en la Constitución, es difícil que quepa velo de ignorancia. Conocemos unos desarrollos legislativos, unas prácticas políticas y sociales que se han desplegado a lo largo de más de 3 décadas de vida constitucional, y por consiguiente albergamos opiniones sobre el carácter más o menos conforme de tales prácticas respecto al modelo que creemos ver escrito en la letra de la Constitución. Y aunque se tratara solo de leer, hace mucho tiempo que sabemos que no hay lecturas neutrales o inocentes del derecho, que el punto de vista de quien lee, es decir, la precomprensión o directamente los prejuicios del lector,
resultan tan decisivos para la interpretación del texto como el texto mismo. Y siendo esto así para la generalidad de las normas escritas, aún lo es más en el caso de una norma de características tan especiales como la Constitución, norma de esencias y de postulados básicos que a veces se producen por destilación y concentración, pero en ocasiones también mediando dosis exageradas, calculadamente exageradas, cabría decir, de indeterminación y de apertura. Así pues, realizaré no la lectura, sino mi particular lectura de la Constitución, que es antes la del ciudadano interesado por los desafíos de la vida en común que la del profesor dedicado profesionalmente al estudio de este pequeño sector de las ciencias sociales y jurídicas, como ahora se dice, que es el derecho constitucional. Intentaré, eso sí, hacer explícitos los presupuestos teóricos desde los que acometo la lectura, entre otras cosas porque, no siendo especialista ni eclesiasticista, pues quizá adolezco de incapacidad para captar los problemas en toda la complejidad de sus matices y vericuetos. Aunque estoy convencido de que hablar de la cuestión que nos convoca aquí es tanto como explicar y explicarse qué entiende uno por Constitución y cómo concibe la operación dirigida a extraer los significados que la Constitución lleva consigo. Me apresuro además a resaltar que no se trata de valerse de una teoría aplicable a cualquier Constitución, sino de servirse de ciertas consideraciones preliminares que ayuden a entender por qué el texto de nuestra Constitución es como es y qué implicaciones se derivan de ello a la hora de establecer los confines de sus interpretaciones y de sus desarrollos legítimos. Llevado, pues, del deseo de efectuar una lectura lo más equilibrada posible de las normas constitucionales relativas a la religión y la libertad religiosa, indico a continuación tres maneras distintas de entender la norma fundamental en el constitucionalismo de nuestros días. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, en breve comentario, que había un profesor que siempre aludía a la obsesión trinitaria de los profesores, ¿no? Es verdad que esto en el Derecho es bastante frecuente presentar dos teorías contrapuestas y ensalzar después la teoría intermedia, ¿no? Pues un poco esto es lo que me temo voy a hacer yo a continuación, para resaltar, repito, tres maneras distintas de entender lo que es la Constitución. Bien, un primer entendimiento de la Constitución es el que resalta lo que ella tiene de cauce para tomar decisiones de conformidad con las reglas del juego de la democracia pluralista. Según esta concepción, con el paso del tiempo, el argumento central de la Constitución va siendo cada vez más el de posibilitar que la mayoría esté en disposición de cumplir el encargo que ha obtenido del electorado, respetando el derecho de las minorías a expresar sus puntos de vista, lo que es una garantía de la posibilidad de las minorías de influir en las decisiones de la mayoría y, llegado el caso, de convertirse en mayoría, pero sin que el texto de la Constitución deba servir como excusa para ensanchar el poder de unos intérpretes, los jueces constitucionales u ordinarios, de endeble legitimidad comparada con la que pueden esgrimir los representantes políticos. Es el entendimiento de la Constitución como una constitución de formas, de procedimientos o de cauces para la adecuada toma de decisiones de conformidad con los deseos de los más, con los deseos de la mayoría. En el polo opuesto tenemos un entendimiento de la Constitución como la suma de las decisiones sustanciales que un pueblo adopta en un momento determinado de su andadura y que cuajan en una norma supraordenada a todas las otras, de modo que estas últimas vienen a ser la ejecución predeterminada en sus aspectos medulares de cuanto establece la Constitución. Un autor alemán, Ernst Forsthoff, crítico con la deriva que iban cobrando las cosas en los años iniciales de la andadura del Tribunal Constitucional en aquel país, esto es, en la década de los 50 y primeros años 60 del pasado siglo, y ante lo que él percibía como una excesiva judicialización de las decisiones políticas, ironizó con el carácter de la Constitución, refiriéndose a ella como el huevo jurídico originario. Quizá hoy sería mejor referirse a la Constitución como el ADN que porta en sí las huellas genéticas de todos sus desarrollos futuros. Entre una cosa y la otra hay una tercera manera de entender la Constitución
que intenta superar los dilemas a los que conduce el decantarse por una Constitución de meros procedimientos para la toma de decisiones o bien por una Constitución entendida como una orden fundamental y susceptible de encorsetar rígidamente lo que haya de decidirse en el futuro. A ese camino intermedio solemos referirnos cuando hablamos de la Constitución como un orden marco, al modo en el que lo explica, por ejemplo, uno de los teóricos del derecho más influyentes de los últimos tiempos y autor de una completa y convincente teoría sobre la interpretación de los derechos fundamentales en el constitucionalismo contemporáneo. Me refiero a Robert Alexy, cuyas aportaciones sobre lo que él llama la dogmática de los márgenes de acción, como un camino intermedio frente al estado de legislación, es decir, una constitución de procedimientos, y el estado de jurisdicción constitucional, es decir, aquel en el que la Constitución se toma como una genuina norma fundamental, aportaciones, digo, que nos parecen decisivas para una lectura cabal de la Constitución en el problema que nos ocupa. Concebida como orden marco, la Constitución se nos aparece como una amalgama de respuestas nítidas para ciertas cuestiones básicas de la convivencia, junto con formulaciones que abren conscientemente un ancho espacio y posibilidades diversas de desarrollo según las inclinaciones políticas que puedan prevalecer en cada momento. Las expectativas de una Constitución con respecto al cumplimiento de los objetivos que la alumbran dependerían entonces de su acierto para combinar en su justa medida los ámbitos de lo cerrado e incuestionable, a menos que se active la espita de la reforma, junto a los ámbitos de lo indeterminado y lo flexible. Les ahorraré los pormenores. Lo importante es que en la Constitución como orden marco, el concepto de límite y su correlato, es decir, lo que está vedado a la acción del legislador y el resto de los poderes públicos, va acompañado de la idea de aquello que resulta de cumplimiento necesario, pero también, y esto es lo importante, de un abanico de opciones que parecen prima facie razonables y compatibles con la Constitución. Tendríamos así, en resumen, desarrollos de la Constitución necesarios y ordenados, que serían el ámbito de lo exigido, de lo taxativamente exigido. Tendríamos, en segundo lugar, vías que no pueden emprenderse sin vulnerar la Constitución, que sería el ámbito de lo prohibido, de lo excluido. Y tendríamos, en tercer lugar, alternativas y opciones que se dejan de manera consciente al criterio del legislador de turno, que sería el ámbito de lo permitido. Un breve excurso para referirme o para mostrarme todavía con algo de escepticismo con respecto a la capacidad de cualquier Constitución para determinar normativamente un modelo acabado de libertad religiosa. Por mejor decir, no exactamente un modelo de libertad religiosa, que esto es relativamente sencillo de precisar a la luz de la Constitución, a la luz de lo que la Constitución dice. Y aunque me parece que en esta materia acaso no es tan fácil captar intuitivamente el significado de las cosas, de hecho creo que la intervención anterior pues nos permite atisbar, ¿no?, las complejidades, ¿no?, y las sinuosidades, ¿no?, de la vida en esta materia. Aunque digo, no es tan fácil captar lo que intuitivamente el significado de la libertad religiosa, lo que nuestra Constitución llama, ¿no?, en el artículo 53.1, en una expresión alemana, el contenido esencial, ¿no?, del derecho fundamental, de tal manera que siempre será preciso acompañar los enunciados legales de esta o de aquella especificación interpretativa. Lo que quiero decir es que, si bien desde la perspectiva de la religión del individuo, de la relación del individuo con la religión, las constituciones y los textos internacionales suelen ser bastante precisos, no ocurre así cuando el asunto se aborda desde la perspectiva grupal, desde las dimensiones colectivas de la libertad religiosa, es decir, desde las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, con la consecuencia que, como digo, el sistema de libertad o el sistema constitucional en lo que se refiere a las relaciones Estado-fenómeno religioso suelen ser siempre una cuestión bastante más compleja de lo que los textos constitucionales permiten adivinar. Puede resultar chocante que en los Estados Unidos la prohibición de establecimiento de cualquier religión como oficial, establecida en la primera enmienda,
sea compatible con el In God We Trust que aparece en el billete de dólar, o que en la indivisible, laica, democrática y social República Francesa no haya habido precisamente una oposición, ¿no?, a la cooperación con la Iglesia Católica, subvencionando capellanías y escuelas de carácter confesional. Hay quien se refiere a la República Francesa en este aspecto no como una república laica, sino catolaica, ¿no? Bueno, por no hablar de lo normal que resulta en el espacio europeo, el que en estados con religión e Iglesia oficial, el Reino Unido es el ejemplo que de inmediato viene a la cabeza, el Estatuto de la Libertad Religiosa no salga mal parado cuando se lo compara con el que se disfruta en los estados que hacen de la separación o del principio de laicidad su viga maestra. Ya sabemos que el torbellino del tráfico jurídico es normal que produzca fosos de separación entre lo que dicen las normas, el law in the books, que dicen los ingleses, y el derecho tal y como es vivido. Pero ¿acaso en esto la persistencia de actitudes condescendientes o claudicantes respecto a los imperativos textuales, junto con el barroquismo de unas soluciones jurisprudenciales cada vez más sofisticadas, han acabado por horadar la importancia de ciertos puntos de partida establecidos al máximo nivel y que se nos aparecen más bien como trampantojos de una realidad que discurre por otros derroteros? Lo que queremos decir es que para calificar el modelo de relación entre el Estado y las confesiones religiosas no importan tanto las fórmulas constitucionales o las categorías dogmáticas, por ejemplo el secularismo en sus diversas variantes, militante o más o menos confesional, como la realidad sociológica y jurídica que se va imponiendo aquí y allá, a veces retorciendo hasta lo indecible los fundamentos constitucionales. El sueño del pensamiento ilustrado, que estuvo en el origen del movimiento constitucional, fue separar la fe de la razón, edificando una esfera pública en la que a la luz de esta última resultara posible acercarse al cumplimiento de las promesas liberales, libertad desde la ley e igualdad ante la ley. No es fácil localizar ejemplos históricos en los que la desvinculación de la razón frente a las creencias religiosas cuajara en un tipo de esfera pública inmune a los influjos de lo religioso. Como se ha dicho ya aquí hoy, Cádiz y el constitucionalismo histórico español entre 1812 y 1931 es en esto el antimodelo. Pero lo que resulta sorprendente es que si en algún momento fue posible imaginar que la historia caminaba en el sentido de afianzar un espacio público secular con el factor religioso confinado al ámbito de lo privado, la realidad de las últimas décadas del siglo XX, revolución iraní, Solidarnosc y la caída del comunismo, y la de esta primera década del siglo XXI, con la explosión del fenómeno migratorio y el auge de los fundamentalismos de impronta religiosa, ha traído una reviviscencia de la religión que empuja en la dirección opuesta a aquellos sueños del tiempo de las luces. Como ha señalado recientemente el constitucionalista norteamericano Michel Rosenfeld en las consideraciones introductorias a un monográfico sobre las relaciones entre el Estado y las religiones de la Cardoso Law Review, la versión contemporánea de la Ilustración, la versión de nuestros días, es espectacularmente más modesta y menos asertiva de cuanto lo fue en su origen. Por eso, y porque probablemente el mundo en el que hoy vivimos ha cogido en esta materia a muchas de las constituciones escritas durante el pasado siglo con el pie cambiado, o al menos con un modelo no suficientemente armado para vérselas con los desafíos y las tensiones que le llegan desde diversos frentes, es por lo que vale la pena el intento de contemplar el texto constitucional con mirada desprejuiciada, pero al mismo tiempo avisada, esto es, atenta a lo que le va en ello a un constitucionalismo que se pretende inclusivo y comprometido con la defensa de una razón pública merecedora de tal nombre. Vengamos ya a los urdimbres del texto constitucional español y señalemos para empezar esto. Una Constitución que inicia su articulado exteriorizando la voluntad de propugnar valores, artículo 1.1, refiriéndose a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, será cualquier cosa menos una Constitución que pueda leerse como de meros procedimientos. Por si no fuera bastante con el artículo 1, la Declaración de Derechos inicia también con un artículo fundante de cuanto a continuación se incluye en los 5 capítulos de los que consta el título primero.
es aquel artículo mediante el que la Constitución parece decirnos que se suma al constitucionalismo reactivo de la segunda posguerra, reactivo para cerrar la puerta a la repetición de los horrores del pasado, pero que es también proactivo en lo que al valor de los derechos fundamentales se refiere. Y lo hace elevando a estos últimos, a los derechos y a la dignidad de la persona que les sirve de sustento, a la condición de fundamento del orden político y de la paz social, a la dignidad junto con el libre desarrollo de la personalidad dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás. Incidentalmente, y porque me parece que está en la naturaleza de una Constitución de tal carácter, me apresuro a añadir que es un contrasentido la ausencia de cláusulas resistentes, la ausencia en nuestra Constitución de cláusulas resistentes a la reforma constitucional. El agnosticismo de que hace gala al título que regula la reforma de nuestra Constitución, conforme al cual parece que todo, sin excepción alguna, es revisable siempre que se cumplan los trámites que al efecto y según los casos señalan los artículos 167 y 168, me parece que no está en consonancia ni con las características del constitucionalismo de valores, ni con la deriva cobrada por el derecho constitucional común de impronta europea. Este agnosticismo, este presunto agnosticismo frente a la operación de la reforma, me parece una anomalía que ha producido incongruencias teóricas en la interpretación de la Constitución e indeseables consecuencias prácticas, pero no ese es el aspecto que ahora interesa. Quisiera, arreglo seguido, llamar la atención sobre el puente que, a juicio de quien les habla, tiende la Constitución entre los valores que proclama y que dice propugnar, artículos 1.1 y 10.1, según vengo diciendo, y la tajante declaración de unos objetivos vinculados a la educación. Recuerdo, artículo 27.2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Es una cláusula que, a juicio de quien les habla, hace inviable el desentendimiento del Estado con respecto a los contenidos de la enseñanza. Una cláusula que impone a los poderes públicos una obligación de tutela que delimita el alcance de la libertad de enseñanza y da fundamento a la implantación de exigencias curriculares que se planteen como objetivo la difusión de las virtudes cívicas. Conviene recordarlo porque parece como si el auge de las teorías liberales y comunitaristas actuaran en esto de consuno para cubrir con la sombra de la sospecha u olvidar que la Constitución también alberga la rusoniana religión civil, elevada nada menos que a la condición de objeto de la educación en todos sus niveles. Los urdimbre de la Constitución en la materia que tratamos continúan con el compromiso de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad de los ciudadanos y de los grupos en los que estos se integran sean reales y efectivas. Artículo 9.2. Es el compromiso reflejo de la definición del Estado como social y en cuyo favor suele aducirse la voluntad del preámbulo de establecer una sociedad avanzada. Nada que objetar, si bien les confieso que siempre me ha chirriado un poco eso de promover la igualdad entre los grupos. Desde luego no creo que el artículo 9.2 pueda leerse como un compromiso plano de promover la igualdad entre los grupos con independencia de las finalidades perseguidas por ellos. El reparto de unos recursos que no son, como hemos tendido a creer, acaso demasiado tiempo, ilimitados, demanda exactamente lo opuesto a la pretendida demanda de igual proporción, una jerarquización justificada en la valoración de los objetivos y de su mayor o menor incidencia sobre el interés general. El recorrido continúa con el mandato de no discriminación expresado desde la perspectiva individual en la lengua de los derechos, esto es, en el artículo 14, y en el que la religión aparece como una de esas categorías sospechosas que obligan a mirar con lupa aquellas denuncias que focalicen en la sensibilidad con las creencias religiosas el origen de un trato desigual carente de justificación o bien la aspiración a obtenerlo para que no se produzca vulneración de los derechos relacionados con tal sensibilidad o creencias. Venimos con ello al artículo 16, en el que se encuentra el núcleo de la cuestión, como todos sabemos. Es un artículo que ha sido saludado con alborozo en lo que tiene de aportación original al intento de resolver el conflicto religioso presente, como hemos dicho, a lo largo y ancho de nuestra historia constitucional.
medido desde lo que suele caracterizarse como uno de los errores palmarios de la Constitución de 1931, su trato hostil a la religión, es ciertamente un artículo que camina por el filo de lo que puede ser visto por creyentes, ateos y descreídos como aceptable regulación de mínimos. Y ciertamente puede presentarse como uno de los más acabados logros de la técnica del consenso con la que se acometió la tarea de redactar la Constitución. No seré yo quien me atreva ahora a desempolvar el desencanto para denostar el consenso, sobre todo porque quien más quien menos se va a acostumbrarse a la línea de nuestro devenir constitucional, que es tremendamente preocupante, la de que, siendo necesaria la reforma de la Constitución, la reforma resulta al mismo tiempo inviable como consecuencia de la incapacidad de reconstruir el consenso que sirvió para redactarla. Un rasgo que no habla en favor de la confianza que depositamos en los procesos deliberativos, pero sobre todo un rasgo que exterioriza cierta anomalía patológica en los modos de comportamiento recíproco de la mayoría que ocupa el Gobierno en cada momento y de las minorías que aspiran a desbancarlo. Haciendo abstracción de ello, quisiera decir que no todo lo que es producto del consenso constitucional es garantía de buen tino político y correcta factura normativa. Hay consensos que incrementaron la calidad de las normas al beneficiarse de las aportaciones producidas por unos y por otros durante su discusión. Pero hubo también consensos que operaron por mera acumulación de expectativas, produciendo una suerte de artículos río, pudiéramos llamar artículos río, esto es, disposiciones farragosas por prolijas y en las que se aprecia una extraña combinación de estipulaciones reiterativas y silencios calculados. En toda Constitución es fácil encontrar huellas de uno y otro tipo de consenso. Al fin y al cabo, redactar una Constitución no es más que decidir el punto hasta el que hay que elevar el nivel de abstracción, así como el extremo hasta el que conviene producirse con concreción y detalle. Todo ello con la vista puesta en que una Constitución es una norma dotada de natural rigidez y con vocación de perdurar en el tiempo. Tengo para mí que el artículo 16 es un producto más cercano al consenso por acumulación de lo discordante que al consenso por expresión de lo conforme. El empeño de unos en favor de que la Iglesia católica figurara en la letra de la Constitución y el interés de otros en remarcar la laicidad del Estado se tradujo en el conocido cosido del tercer párrafo del artículo, en el que se despoja a las confesiones de cualquier aspiración a entremezclarse con el ámbito de lo estatal. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, se dice desde la perspectiva de las confesiones, evitando así el enojo de tener que calificar la actitud del Estado frente a ellas. Y a renglón seguido, el mandato de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones, que es un mandato de contenido indeterminado y que además puede leerse como sujeto a condición incierta y variable, la que imponga en cada momento el pulso de las creencias religiosas de la sociedad española. Aunque más bien, me parece, tiende a ser leído en términos de hilación secuencial, puesto que las creencias religiosas de la sociedad española son las que son, el Estado asume el compromiso de cooperar con la Iglesia católica, único sujeto pasivo o destinatario cierto del compromiso, y con las demás confesiones. Pero todo esto, se me dirá, es puro y espero que ameno o no del todo aburrido juego semántico. Los puntos débiles del cosido no proceden tanto de aquello que la Constitución decidió establecer ex nihilo, sino precisamente de la ausencia de magma o ex nihilo a partir del cual le fuera dado al constituyente, como al memorioso de Borges, diseñar el modelo y asignarle un nombre. El constitucionalista Fernando Rey, que está aquí en la sala y mañana les hablará, suele decir, y le copio la idea, que en el momento de la elaboración de la Constitución hubo 3 puntos de discordia en los que las soluciones al alcance de quienes las redactaron venían ya en buena medida configuradas por obra de una testaruda razón práctica: la corona, los fueros, el derecho histórico, los fueros y la Iglesia católica. Me parece una observación que puede pasar por provocadora, pero que encierra una incuestionable dosis de verdad. La mención a la Iglesia católica y el compromiso de cooperación fue el peaje por el que tuvieron que pasar los partidos laicos.
Pero es que además ello no fue más que el traslado a la letra de la Constitución de la punta del iceberg de los acuerdos que la Iglesia Católica y el Gobierno de aquel momento negociaban simultáneamente para sustituir el viejo concordato, el de 1953, de privilegios mutuos incompatibles con las exigencias de una sociedad democrática. Son tales acuerdos del Estado con la Iglesia Católica sobre asistencia religiosa en materia jurídica y económica y sobre enseñanza de la religión en la pública, vergonzantemente concluidos y dispuestos para ratificación a los pocos días de que la Constitución apareciera en el BOE, los que, sobrepasadas las 3 décadas de vida constitucional, continúan representando un desafío para una lectura reposada de las disposiciones constitucionales en materia de libertad religiosa. Esto es, una lectura que, sin sobrepasar los márgenes de lo establecido entre las 4 esquinas del texto, conserve las cualidades explicativas y performativas que deberían ser propias de cualquier texto jurídico. Consecuencia adicional de traslado a la Constitución de la punta del iceberg de los acuerdos fue la urgencia por disponer de una ley orgánica que asentara el régimen jurídico de la libertad religiosa, tratando de conferir a ésta un estatuto de normalidad. La Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio debe ser un caso único en lo de tomarse en serio la falta de valor jurídico de los preámbulos. Para ahorrarse declaraciones susceptibles de reabrir la manzana de la discordia, el legislador renunció a las sutilezas y la envió al boletín huérfana de prolegómenos o guías explicativas. Al margen de ello, y no obstante el laconismo de sus 8 artículos, se trata de un texto del mayor interés por muchos motivos y en el que el puzzle de las disposiciones río del artículo 16 se recompone y completa. Uno de sus aciertos es el de la precisión a la hora de configurar el contenido de la libertad religiosa, de conformidad con los estándares internacionales habituales en la materia, y que nos ha explicado al comienzo de su intervención el profesor Martín Retortillo. Profesar una creencia, no profesar ninguna, cambiar de confesión, abandonar la que se tiene, no ser obligado a declarar sobre las creencias, el aspecto externo, es decir, practicar actos de culto, etc. Este contenido se corresponde con aquella parte del derecho de libertad religiosa, retomando las categorías de Alexia a las que me refería al principio, que la Constitución exige. Y, en consecuencia, el propio legislador confiere a tal contenido una inmunidad de coacción, lo dice así muy bien la ley, una inmunidad de coacción que se correspondería con aquellas actuaciones dimanantes de los poderes públicos y dentro de ciertas salvedades de los particulares susceptibles de incurrir en la órbita de lo prohibido por la Constitución. En la dimensión de las relaciones entre el fenómeno religioso y el individuo, la libertad religiosa tiene una fuerza expansiva, hasta el punto a partir del cual choquen con el sistema de limitaciones legítimas. Estas son aludidas en la Constitución utilizando la añeja cláusula del orden público protegido por la ley. Me parece, profesor Martín Retortillo, que el trabajo ese pionero es ya, bueno, hace unas cuantas décadas, ¿no? Voy a decir, un trabajo admirable y que del año 70 quizás, ¿no? Bueno. Dadas las resonancias antidemocráticas que estudia el profesor Martín Retortillo en este libro de la fórmula, el orden público fue la verdadera cláusula de excepción que sirvió para desmentir en la práctica, ¿no?, las tímidas, ¿no?, atisbos, ¿no?, de declaración de derechos que podríamos encontrar, si es que fuera posible calificarlo así, en las leyes fundamentales del franquismo. Pues bien, para evitar, digo, las resonancias antidemocráticas de la fórmula, me parece que la ley de libertad religiosa sigue una técnica mucho más acertada, que es la que utiliza también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la que le sirve pues para resolver las cuestiones relacionadas con la interpretación de las limitaciones del artículo 9, que es una fórmula que da al tribunal, a todos los tribunales, pero especialmente al Tribunal Europeo, es una especie de estructuras para la decisión que no solo sirven de guía al propio tribunal para autolimitarse, ¿no?, en la manera de tratar los asuntos, sino que también a quienes leemos las decisiones pues nos dan pie para poder criticarlas, ¿no?, y para que éstas no pasen pues como el puro capricho o el puro arbitrio del juez. Bueno, ese sistema, ¿no?, de establecimiento de las previsiones parte
o se sigue a partir de la distinción entre la necesidad, o a partir de la especificación de la necesidad de que el límite esté previsto en la ley, que la limitación sea necesaria en una sociedad democrática y que se corresponda con una serie de indicaciones tasadas. En el caso de la Ley de Libertad Religiosa, la seguridad, la salud y la moralidad pública. Sistema de limitaciones, ¿no?, y estructuras para la decisión que han permitido, como hemos oído antes, desarrollar al Tribunal Europeo y en general también al Tribunal Constitucional Español, aunque en menor medida, una rica casuística. En la dimensión de las relaciones del Estado con la religión, la ley se limita a reproducir el dictado constitucional. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Víctor Vázquez, acaba de defender, por cierto en la Universidad de Salamanca, una magnífica tesis doctoral en la que postula el principio de separación como el verdadero leitmotiv de todo el sistema. Creo que le asiste toda la razón cuando presenta tal principio como una auténtica regla jurídica y, en consecuencia, no ponderable, una especie de absoluto, ¿no?, delimitadora también del ámbito de lo que le está rigurosamente vedado a los poderes públicos. Terciar en conflictos de naturaleza religiosa o actuar en defensa de, al dictado o bajo criterios de tal naturaleza. La jurisprudencia norteamericana sobre el muro de separación entre el Estado y las Iglesias tiene en esto interesantes aportaciones, cuyo sentido último, me parece, es evitar que desde la esfera pública pueda difundirse la impresión de que se prefiere al ciudadano de esta o aquella confesión, o bien al que profesa alguna, con respecto a aquel que no profesa ninguna. Por eso me parece que hay que sospechar de aquellas demandas de laicidad positiva. Yo entiendo por laicidad siempre un modelo negativo. Creo que cuando se ensalza el carácter laico desde el punto de vista de la pluralidad de las religiones, creo que se está traicionando ese compromiso de separación del Estado con respecto a lo religioso que está en la base del texto del consenso constitucional. Permítaseme añadir que en esta perspectiva cuesta dar encaje al supuesto papel dirimente que podría ejercer el registro de entidades religiosas a la hora de determinar si las actividades de la entidad que solicita la inscripción caen o no dentro del ámbito de protección de la ley. La referencia que está en la propia ley a la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a lo religioso para determinar el ámbito de lo excluido es una verdadera trampa interpretativa que la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 46/2001 sobre la legalización de la Iglesia de la Cienciología, por otro nombre Sectamun, ha relativizado, configurando el papel del registro como un papel meramente declarativo. Está un poco en la línea de las decisiones, ¿no?, del Tribunal Europeo. Las disensiones y los conflictos a propósito de las lecturas están, como se deduce de cuanto llevo dicho, en el cómo de la cooperación. Que la cooperación no es un derecho fundamental de las confesiones y las comunidades es algo que ha señalado expresamente el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia inicial sobre la materia, sentencia 93/1983. Pero es un mandato ciertamente con apoyatura constitucional directa, 16.3, e indirecta, artículo 9.2. Quiere decir que, aunque no existiera el primero de los artículos citados, aunque no existiera el compromiso de cooperar, 16.3, la dimensión social del Estado empujaría en la misma dirección cooperativa. La Constitución exige cooperación y, al servicio de la misma, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece un marco institucional que es perfectamente adecuado a los postulados constitucionales. Comisión Asesora de Libertad Religiosa, registro público, más reiteración del compromiso de cooperar con las confesiones en función del arraigo alcanzado por ellas. Esto del arraigo es una fórmula, vuelvo a citar a Alexi, que conlleva, me parece, un margen de conocimiento epistémico, es decir, reposa en una constatación sociológica cuya debería hacerse con indagaciones mucho más rigurosas que las que habitualmente se esgrimen como prueba de un supuesto estado de cosas que parece
irrefutable. Pero insisto, como tal mandato, la cooperación es una exigencia. Y aunque el modelo resultante de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, seguido o continuado hasta ahora con los que se firmaron en 1992 con las confesiones protestante, musulmana y judía, es lo opuesto a un tratamiento inspirado en la idea de igualdad, por muy relajado o sofisticado que sea el concepto que tenemos de esta, estoy dispuesto a admitir, y lo hago expresamente, que el sistema de cooperación que establecen los acuerdos del Estado con la Santa Sede caen dentro de la órbita de lo que la Constitución permite, Lo que nunca admitiría, y voy terminando, es que ese, el que tenemos y no otro, fue el modelo que la Constitución recogió en su articulado y que en consecuencia se deduzca de la Constitución una obligación incondicionada de financiación o una forma de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones, es decir, las de los padres, precisamente mediante la presencia obligatoria de la asignatura de religión en la escuela pública, con profesores pagados por el Estado pero seleccionados por la Iglesia, que además puede despedirles a su antojo si el estilo de vida de tales profesores resulta disconforme con los predicados o con los dogmas de la Iglesia. A la vista de que las religiones, y sobre todo algunas, además de una cruzada contra el buen humor, tienden a actuar como interruptores del diálogo, la luz roja de lo inconstitucional ha de usarse con mesura, pero el legislador no debería echar en el olvido que la luz naranja también es una llamada a pararse en seco, para considerar si no habrá llegado el momento de acabar con aquellas anomalías que tienden a hacer borroso el principio de separación y a convertir el principio de igualdad en un enunciado vacío y de imposible cumplimiento. Muchas gracias.